Siempre llega alguien. Bueno. A ver quién viene. Ahí está. Ahí tenés. Bueno. Más reglas de derivación. Nosotros habíamos estado justamente desarrollando, porque este archivo ustedes ya lo tienen, la semana pasada, el tema de la derivada de la función exponencial, y nos dimos cuenta, en definitiva, que la función exponencial, específicamente e a la x, la derivada es ella misma. En el caso de la función exponencial más genérica, a la x, la verdad es que hoy no sabemos derivarla, pero sí sabemos que la derivada de a la x va a ser a la x por algún número. Eso es todo lo que hicimos en la deducción de la semana pasada. Pero bueno, de todas las funciones exponenciales hay una que sí sabemos efectivamente cuál es su derivada, que es la derivada de a la x, que es ella misma. Es una cosa muy particular, raro también. La sección que vamos a comenzar hoy es la de la derivada, la 3.2, que intenta justamente trabajar con dos reglas nuevas de derivación, que tienen que ver con la derivada de un producto de funciones. La regla dice, si yo tengo dos funciones que sé que son derivables las dos, voy a poder derivar a la función producto, y fíjense que la regla de la derivada del producto tengo que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque hay una regla específica que está demostrada, que es esta, en la que uno estaba como muy acostumbrado a que la cosa venía como muy facilonga. Cuando yo tenía que derivar una expresión de la forma una constante por una función, la derivada de eso nos había dado c por la derivada de f. Cuando teníamos que derivar una suma de funciones, esto no era más que la suma de las derivadas. Si tenía que hacer la derivada de una resta, eso no era más que la resta de las derivadas. Al momento de calcular la derivada del producto, me parece que uno tiende a querer como continuar esta simpleza y decir que esto es el producto de las derivadas. Y ahí ya la cosa no funciona. Para la regla de la derivada del producto tengo que tener mucho cuidado y la tengo que aprender bien. Son cosas que con el paso de los ejercicios uno lo termina recontra aprendiendo, digamos, no van a tener problemas, pero bueno, acuérdense, la derivada de un producto de funciones, escrito con esta notación, sería así: la derivada de f por g sin derivar, más f sin derivar por la derivada de g. A mí me gusta escribirlo de esta manera, que al estiguar medio como que fíjense que cambia el orden. Yo pongo primero este término y después pongo este, porque es como mantener la presentación de derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Una regla que la tengo que aplicar. Esta regla tiene su demostración. La demostración de esta regla va a estar dentro de esa serie de videos que les voy a compartir para la instancia más específica del estudio de la teoría, y no la vamos a desarrollar hoy. ¿Estamos? La aprendemos, la usamos, y la demostración hoy se las dejo como un poco en suspenso para no meternos con esto de que me va a sacar tiempo. Eso yo ya se los había advertido, tampoco les había compartido la demostración de estas reglas, las usamos, así que esta es otra más que se suma a la serie de videos que les voy a compartir más adelante. En principio, ya sabemos derivar un producto de funciones. Y se incorpora otra regla, que es, dada dos funciones derivables, voy a encontrar una forma de encontrar la derivada de la división de esas dos funciones. Si no resultaba natural la regla de la derivada de un producto, menos me parece que resulta natural la derivada de una división. Recién decíamos, la derivada de f por g es la derivada de f por g sin derivar, más f por la derivada de g. Cuando quiero ahora derivar una división, acá ustedes tienen toda la presentación de la fórmula, yo la voy a escribir en esta notación un poquito más simplificada.
Fíjense que hay una división. Arriba, la derivada del primero, o del de arriba, por el de abajo sin derivar. Menos, no más como acá, el primero por la derivada del segundo, dividido el segundo, que sería el segundo para mí, el denominador, al cuadrado. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso dividido, el denominador al cuadrado. Insisto, menos naturalista que esta todavía. La derivada de la división no es una regla que en general usemos la demostración. Ya con la derivada del producto es como que estamos conformes. Así que esta sí va a ser sin demostración. La derivada de la división, sin demostración. Por supuesto que en alguna otra época lo hacíamos. Si quieren, y alguien quiere saber cómo se hace, no tiene más que preguntármelo a modo de curiosidad, pero no va a formar parte de la evaluación que después hagamos de la teoría. Así que eso quédense tranquilos. Bueno, acá vamos a tener ahora que poner manos a la obra y tratar de derivar estas tres funciones donde cada una tendrá su propia dificultad. Esperen que abro el screen. Vamos a tomar captura de estas tres y las llevamos para un PDF acá. Bueno, vamos a derivarlas a estas funciones. Yo que ustedes, capaz, agarraría una hoja en blanco y voy pasando en limpio las reglas de derivación que voy conociendo, porque vamos a seguir conociendo reglas de derivación. Así que eso estaría bueno que lo tengan como en un lugar visible todo el tiempo, para que no tengan que buscar en el PDF, en qué PDF está todo esto, en qué parte del libro en todo caso está. Ténganlo en una hoja y además les sirve a ustedes a modo también de resumen de las reglas de derivación. Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular la derivada de f. ¿Qué hago? ¿Qué puedo ver? ¿Qué regla puedo llegar a aplicar para derivar esto? La de la multiplicación y suma y resta. Dale, todo junto, exacto, ¿no? Entonces podríamos pensar que acá tengo una primera función y acá tengo otra, un producto. Entonces, pensando en la regla de la derivada del producto, puedo plantear según la regla decía, la derivada de la primera función, ahí, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Menos 5x más 2pi prima. Bueno, ahora parece ser que la cosa es relativamente simple. ¿Quién es la derivada de 3 por e a la x? ¿Cómo lo pienso eso? Es e a la x por 3. Bien, porque es una constante por una función. Y en ese caso yo lo que digo es que hay una regla que me dice que puedo hacer la constante sola por la derivada de la función que la acompaña, que es la propia e a la x. O sea que esta parte quedó igual. Pero bueno, es porque justo la que está involucrada es la función exponencial. Y esto lo escribo tal cual, acompañando a la expresión. Eso es sin derivar. Más esto sin derivar por... ¿Y cómo queda la derivada de esta expresión que tengo acá? 8x menos 5x más 2pi. Menos 5 no queda. Claro, ahí derivaste solo la primera y las otras las copiaste y pegaste. Bien.
Entonces, derivo esto y me da 8x. Cuando yo derivo esto, ¿qué me da? Sí. Menos 5. Menos 5. Si hay una resta, menos 5. Y cuando yo derivo 2pi, 0, pues no tiene X, es una constante. bien, porque es constante. Entonces, esta es la solución en cuanto a la derivada del segundo término. El ejercicio hoy, porque esto es oferta de hoy, puede quedar acá. Más adelante los vamos como a ir invitando a que se pongan las pilas a escribir un poquito más reducido todo. Cosa que acá lo podríamos hacer sin problemas, ¿no? Fíjense que yo acá podría sacar, no sé qué pasó ahí, 3e a la x y juntar todo lo que tengo acompañando en estos dos términos. Al acompañar me quedaría 4x cuadrado, junto este con este, me queda más 3x, y después junto esto con esto, que en realidad juntarlo no voy a poder, voy a escribir 2pi menos 5. O sea, este paso está bueno si uno lo hace, pero ante la duda, prefiero que queden acá. Prefiero. Hoy, porque estamos en oferta. Más adelante vamos a pedir que lleguen a este paso un poquito más acotado en cuanto a que está más factorizado. Ahí no, acá. Bueno, vamos con el siguiente. Con el siguiente. Con el 2. Para derivar a la g, ¿qué hago? La misma regla de recién. Lo mismo que hicimos recién es una opción. Esa podría ser una opción. Acá puedo entonces decir que la derivada de g, antes le puse f', sí. La derivada de g va a ser la derivada de la primera expresión por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Este paso que yo estoy haciendo acá y el que hice como primero en la derivación de la primera función, creo que lo hacemos en los 2, 3, 4 primeros ejercicios, después no los hacemos más. Al momento de derivar ya vamos al paso en el que estamos haciendo la aplicación concreta de la regla. Por ahora, como esto es un comienzo, este paso lo hacemos. Bueno, ¿cuál es la derivada de x cubo menos 2? 3x cuadrado. Por este sin derivar, más este sin derivar, x cubo menos 2, por la derivada de esto, Menos 2x. menos 2x. Paréntesis. Haber llegado acá bien es un logro. Está buenísimo. Pero si no, si quieren pueden distribuir, ver cuál es el polinomio con el que se encuentran y dejar una expresión un tanto distinta. Si yo distribuyo me va a quedar menos 3x a la cuarta, después más 3x cuadrado, después acá si distribuyo me va a quedar menos 2x al cubo y menos más 4x. Si lo quiero escribir ordenado, pasaré a otro paso en el que lo haré ordenado en forma decreciente en la potencia de la x, pero ya estaría, ¿no? Ya acá está. ¿Cuál sería otra opción para poder calcular la derivada de g? ¿Qué podría haber hecho a lo mejor? Hacer la distributiva y que te quede una sola función. Y que te quede un polinomio. Un polinomio, sí. Eso. La ganancia es esa, que la función que queda es un polinomio. Entonces eso también podría haber sido hecho sin ningún tipo de problema y el resultado obviamente tenía que ser el mismo, ¿no? Yo podría haber pensado en acá cambiarle un poco el aspecto de la función. Distribuyo x cubo por menos x al cuadrado, me queda menos x a la 5. Después tengo este por este más x cubo. Después
este por este más 2x al cuadrado, y después este por este menos 2. Y hay algo que no me estaría dando, ¿no? A ver si hicimos bien esto. 3x cuadrado, x menos 2x. O me parece menos 3x cuarta. Porque cuando yo derivo esto, ¿qué me queda? Menos Bueno, 5. que el error está en cuando es x cubo por menos 2x. ¿Dónde Que te está? da Que no lo estoy viendo. De verdad que no lo veo. la última línea, el tercero sería. La última línea, el tercero, ¿qué fue lo que hice? ¡Ah! Digo, no me está dando. Digo, ¿dónde está el error? No me he dado cuenta. Gracias. Acá. Buenísimo. Esto me quedaba x cubo por menos 2x. Acá. Entonces ahora respiro. Esta x cuarta se junta. Me queda 5x cuarta más 3x cuadrado más 4x. Bueno, entonces yo les decía, ahora sí. Cuando derivo esto, pienso en la derivada de la g y aplico las reglas de la derivada que se usan básicamente en todo polinomio, que es la derivada de una suma de una resta o de una constante por algo que tenga que ver con x elevado a un número que es estrictamente entero positivo. Entonces, en este caso, al derivar me quedaría el 5 que baja, me queda menos 5x a la cuarta, el 3 que baja, más 3x cuadrado, más el 2 que baja, y vas a multiplicar el 2 de adelante, 4x. Así que cualquiera de los dos caminos me lleva a la solución, a la misma solución, ¿no? Vamos con con el tercero. Vamos con este. ¿Qué hacemos acá? Quiero h'. La derivada de la división. Y ahí no me queda otra, ¿no? Entonces yo voy a aplicar la regla que me decía que la derivada tenía que hacer una fracción. Te conviene derivar ahí por separado, ¿no? O sea, ¿Qué cosa derivar por separado? A ver. O sea, el numerador y el denominador. ¿Para qué? No se Para puede hacer la... Para después armarlo ya directamente. Ah, bueno, pero eso que decís vos que podría ser una opción, directamente como que la voy a dejar acá y después si querés hacemos la cuenta. Eso no está mal, ¿eh? No está mal lo que decimos. Ah, Dejo expresada la cuenta con la regla, que sería, acá observo que este es mi numerador y que este es mi denominador. Entonces, según la regla dice es, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. 5 menos x al cuadrado. Después la regla dice menos, este menos es de la regla, el numerador por la derivada del denominador. ¿Y qué tengo que agregar? Según la regla que vimos recién, que no está acá. Lo que tengo que El agregar es denominador al cuadrado. acá me queda 5 menos x cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, hay alguien que está haciendo ruido que no sé qué. Bueno, acá. Perdón. Pero ahora mismo. Escucha. Vamos a hacer como decía, creo, esa vocecita, la de José Luis, debe haber sido. Antes. la auténtica. Porque no veo acá quién me habla, por eso. La derivada de 2x por e a la x, ¿no? Que es lo que vamos a tener que hacer acá. Está bien, digamos, pensar en hacer la parte para no mezclar y para no marearnos. ¿Cuál va a ser la derivada de 2x por e a la x? ¿Qué regla debería estar aplicando? A la multiplicación. Claro, entonces yo, no sé, por ejemplo, pienso así. Esas son las dos funciones involucradas.
Y acá voy a empezar a ir más rápido, ¿no? Tengo que hacer la derivada de esto que es un producto. La regla dice que tengo que hacer la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. 2. Por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de a la x? Lo mismo. Lo mismo, e a la x. Entonces acá, ya como que de a poco, voy haciendo la aplicación de la derivada del producto sin necesidad de pasar por este paso en el que escribo el primita, ¿no? Uno como que va tomando madurez en esa cuestión. Bueno, acá no haría falta hacerlo aparte, porque la derivada de esto que es un polinomio lo hacemos ahora. Derivada de 2x e a la x, esto. Si quieren, esto lo podríamos escribir como 2e a la x, ¿por quién? Por 2 más 2x. Por, 2 más... no, Ah, ya estoy sacando 2e a la x. 1 más x. Eso. La idea es que cuando yo distribuya de nuevo, tengo que tener la misma expresión anterior. Bien. Entonces esto es 2e a la x por 1 más x. Fantástico. Esto lo escribo tal cual. 5 menos x cuadrado menos 2xe a la x por... ¿Y la derivada de esto? Menos 2x. Menos 2x. Menos 2x. Entonces, como tengo un menos, con este menos lo puedo dejar en un más. Y como voy a multiplicar 2x, y acá ya hay un 2x, si quiero, lo puedo agrupar y decir que en definitiva 2 por 2 es 4 y x por x es x cuadrado. Digamos, eso ustedes lo van a ir viendo a medida que van haciendo los ejercicios. Como la derivada de esto es menos 2x, con este lo junto. Para no escribir tantas veces x por x o 2 por 2, ¿no? Sobre... Y yo esto no lo desmenuzaría, digamos, no lo escribiría todo descompuesto, lo dejaría tal cual, ¿no? 5 menos x al cuadrado. Y eso terminó. Si veo, por ejemplo, que entre acá este numerador, en definitiva, tiene estos dos términos, este y este. Si quiero... Como paso siguiente, podría sacar factor común a algo. ¿Qué podría sacar factor común entre estos dos términos del numerador? 2x. No, 2e a la x. Ah, no, sí, claro, 2 2e e a la x. Eso. Pero bueno, ya con eso me parece que sería suficiente y estaríamos todos muy conformes. Bueno, ahí están las tres derivadas que propongo en esta instancia de la clase. Van a estar llenos de ejercicios de cálculo de derivadas, así que esto era solo una muestra que venía bien para entender un poco cómo se desarrollan las reglas. Y esta es como la primera versión de este resumen de reglas vistas hasta el momento. Todas estas ya las sabemos aplicar y las podemos justamente utilizar en cada uno de los ejercicios que se me presenten. Con la regla de la división se terminaría la sección 3.2. La sección 3.2 es muy cortita porque lo único que habla es justamente de dos reglas grosas, que son la derivada del producto y la derivada de la división. Lo que vamos a hacer ahora, para ubicarlos en el libro, es pasar a la sección 3.3. Acá hay como varias cosas por desarrollar, no es una sección que sea corta. Y vamos a tratar de, primero, trabajar con este teorema. De nuevo, este va a ser otro de los teoremas que yo se los voy a compartir en la demostración grabada. ¿Va a subir un video que diga específicamente demostración Me de teorema? parece que la idea es que voy a subir videitos como chiquititos. Ah, ok. ¿No? En uno, la derivada de la suma, la resta y la multiplicación por una constante. En otro, la derivada del producto. En otro, como para que les queden así cortitos, porque si les hago un video medio largo, capaz que lo pueden pasar, por supuesto, pero como que No, igual es buena idea, es más práctico. uno dice, veo con videos cortitos, me quedo tranquilo.
Bueno, este tiene una demostración que es interesante porque cuando yo comparto las demostraciones tanto en clase o ahora que por falta de tiempo las voy a compartir en un video, es porque son demostraciones que son posibles de ser evaluadas en un examen de teoría. Y la idea es que no es que uno se aprende de memoria lo que dice por escrito y tal cual lo pega en el momento de tener que hacer el examen de teoría, porque después la idea es que lo expliquen. Yo no me conformo solamente con lo que está escrito. Digo, a ver, ¿y acá qué hiciste? ¿Y acá qué pensaste? ¿Y qué propiedad se usó? O sea, digamos, aparece un entramado ahí de conversación donde les puedo ir preguntando el porqué de algunas cosas. Por eso presten atención a lo que hacemos siempre en clase y en los videos. Hoy no les voy a explicar ningún porqué. Y directamente lo que vamos a hacer es utilizar este dato que tenemos nosotros. Límite cuando tita tiende a 0 de seno de tita sobre tita es 1. Y esta función ya la habíamos trabajado en alguna instancia. Esperen que voy a abrir no tenía abierto el GeoGebra. Esa función, seno de tita sobre tita o seno de x sobre x, ¿qué dominio tiene? Entre 0 y 180. No. 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 La función seno de x sobre x. Ponele que no la llamemos tita sobre tita. Los reales menos el 0. Claro, ¿está bien? Es verdad. Ahí, si pienso en esa función, digo, a ver, ¿dónde no la puedo evaluar? En 0. O sea, esa función en 0 no estaría definida. Por lo tanto, en 0 la función no va a ser continua, en absoluto. Sin embargo, yo les quería compartir la gráfica. X sobre X. La función ustedes la van a ver que está graficada de esta forma. Y uno dice, pará, ¿en 0 no era que tenía un problema? Yo cuando la veo así dibujada, pareciera ser que la función en 0 vale 1. Bueno, ustedes saben que GeoGebra tiene ese tipo de situaciones en las que no me va a hacer el dibujito de circulito abierto cuando la función en algún lugar no está definida. ¿Qué sucede acá? La función estamos todos de acuerdo que en 0 no está definida, aunque acá pareciera que sí. Lo que pasa es que ahí es donde estamos viendo, solo de investigar un poquito la gráfica de la función, que a medida que yo me acerco al 0, tanto desde la derecha como desde la izquierda, la función se acerca al número 1. Por eso, ¿no? Entonces, lo que después les voy a compartir es la demostración de por qué está bien que el límite cuando tita tiende a 0 de seno de tita sobre tita es 1. O con cualquier otra letra que uno utilice, ¿no? Esto mismo lo puedo escribir con X. Límite cuando X tiende a 0 de seno de X sobre X es 1. No importa, lo que importa es la conclusión, no importa el nombre que la letra que se haya usado. Y esta consecuencia hace que esa discontinuidad que yo sé que tiene esta función en 0, la clasifique como la función en 0 no es continua porque el 0 no pertenece al dominio de la función. Del tipo evitable sería. Pero, exactamente, como al evaluar el límite de la función cuando x tiende a 0 existe, ese tipo de discontinuidad es evitable. Evitable. Bueno. Se juega con el tema de que la función es par, como ustedes ven en la gráfica. Entonces se puede probar que desde la derecha a 0 la función tiende a 1. Con la paridad de la función se justifica que desde la izquierda también tiene que tender a 1. Y entonces se obtiene el resultado que tenemos acá. El dibujito, ahí no se aprecia. ¿Dónde está eso? Estilo. No. Acá. El estilo sobre el eje X. A ver cómo era esto sobre el eje Y. No, acá al revés. 1. 2. A ver si le pongo 3. Yo para que vean cómo es la forma, voy cambiando un poco la escala.
La función es un poco así, que yo la bautizo siempre el pulpito, ¿no? Como viene y hace el tentáculo que hace así. Sube, baja, sube, baja. ¿Saben para qué la habíamos visto a esta? Para cuando tuvimos que demostrar en un caso muy parecido, porque usamos esta, creo, más 2, si mal no recuerdo. Así que usamos esa para mostrar que la gráfica de una función puede cortar a su asíntota horizontal y esta función, su gráfica, corta infinitas veces a su asíntota horizontal. Para eso lo habíamos usado. Bueno, esto lo vamos a usar. Acá en este PDF que yo les voy a compartir está todo lo que es la base de la demostración, que es la que después se las voy a explicar, ¿no? No importa, hoy ya lo tenemos. Lo voy a escribir acá. Eso es lo que yo tengo. Límite cuando tita tiende a 0 de seno de tita sobre tita es 1. Fíjense que a mí me encantaría hacer reemplazo directo, pero no puedo, porque me quedaría un 0 en el denominador y encima me queda un 0 en el numerador. ¿Qué situación es la que tengo acá cuando quiero hacer eso? Indeterminación de 0 sobre 0. Sí, señor. Entonces, ahí es donde uno aprende en la demostración cómo librarse de ese problema para llegar a la conclusión. Con esto demostrado, supuestamente, vamos a tratar de ver esto. Esto sí formaría parte de un ejercicio de práctica. No es necesario hacer una demostración teórica, pero vamos a necesitar esta conclusión y esta para poder encontrar luego las derivadas de las funciones trigonométricas. Son resultados que necesito conocerlos y demostrarlos. Este lo vamos a hacer juntos, porque es bien algebraico, bien algebraico. Después, en la diapositiva que sigue, todo lo que yo estoy escribiendo está bien escrito, así que no se preocupen, va a estar bien. Yo acá estoy dando la idea. Tengo que hacer eso. ¿Qué pasa si yo quiero hacer reemplazo directo? También 0 sobre 0. Te queda. Sí. Abajo tiende a 0, obviamente, y de arriba, cuando tita tiende a 0, esto tendería a coseno de 0. El coseno de 0, imagínense la gráfica de la función coseno, es 1. 1 menos 1, 0. Este numerador también tiende a 0, y entonces aparece esa indeterminación. Hay que buscar una estrategia algebraica que me permita zafar de ese problema. Y la estrategia es una que ustedes conocen, que tiene que ver con multiplicar y dividir ese conjugado que decimos nosotros de uno de los dos términos. En este caso, ¿por quién les parece que voy a multiplicar y dividir? Tita. Coseno de tita más 1. Bien, coseno de tita más 1 y abajo lo mismo. Ah, claro. No, bueno, pensando en eso, bueno, uno dice, uy, me metí en un problemón, y la verdad es que no, porque la cosa se va a terminar solucionando en esta indeterminación. Arriba lo que uno hace es que aparezca una diferencia de cuadrado. ¿Cómo me queda esto escrito? Coseno de tita menos 1 por coseno de tita más 1. Coseno al cuadrado de tita. Menos 1. Fantástico. Y abajo, como siempre que hacemos estas cosas, no distribuimos abajo. Uno distribuye en aquel lugar donde justamente originó que aparezca la diferencia de cuadrado. En el otro término deja las cosas bien escritas por factores. Así que abajo voy a escribir tita por coseno de tita más 1. ¿Listo? Ahora. Acá tengo los colores. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual esto? Seno cuadrado de tita. Menos seno al cuadrado. Sí. Yo sé que seno cuadrado de tita, vamos a poner tita, más coseno al cuadrado de tita, eso es 1. Entonces, para originar esto, evidentemente tengo que poner que coseno cuadrado de tita menos 1
es igual a menos seno al cuadrado de tita. Entonces todo esto es lo que va a garantizar la igualdad que yo voy a continuar poniendo acá, que es, esto es igual al límite, cuando tita tiende a 0, de menos seno al cuadrado de tita sobre tita coseno de tita más 1. Y ahora lo que tengo que hacer es tengo que ser astuta. Tengo que escribir esto de la manera más conveniente posible. Y me refiero a esto, es una pavada, es acomodar la presentación de los términos involucrados. En vez de escribirlo así, en vez de escribir menos seno cuadrado de tita, voy a escribir menos seno de tita por seno de tita. Y en vez de dejar una gran división, voy a escribir así, tita, y acá voy a escribir coseno de tita más 1. También es lo mismo, acomodado de una manera que creo yo es conveniente. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a ver es tendencias de los términos que tengo. Cuando tita tiende a 0, yo sé que si aparece la expresión seno de tita sobre tita, el límite de eso es 1. Entonces este término de acá, que el combo, lo agarro y digo, esto tiende a 1. Y voy viendo la tendencia de los otros términos que quedaron. Cuando tita tiende a 0, ¿a qué tiende este denominador? A 2. A 2, porque queda coseno de 0, que es 1, más 1, 2. ¿Y este término de acá arriba a qué tiende? Cuando tita tiende a 0. A 0. A 0, porque hago reemplazo directo. Entonces tengo menos algo que tiende a 1 por algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a 2. ¿Cuál es el resultado de esto? 0. Así es. Y ya digamos, la indeterminación se fue. Pero tuvimos que pasar por alguna estrategia para que aparezca seno de tita sobre tita. Entonces eso lo agarro en combo y digo, como tita tiende a 0, todo esto tiende a 1. Resultado final lo que vemos acá. ¿Mm? Y una observación importante. Prendamos ahí la lamparita. El teorema que estamos usando es el que dice límite cuando tita tiende a 0 de seno de tita sobre tita es 1. Yo lo voy a decir así. Límite de seno de la variable dividido la variable cuando la variable tiende a 0 es 1. Porque muchas veces corremos el riesgo de visualizar solo en una parte y podemos escribir cualquier cosa. ¿Esto a qué tiende? A 0. ¿No? ¿A qué tiende eso? A seno de 1, perdón. A seno de 1. Pensé que era a 0. Cuando lo hice Entonces, uno a veces solo presta atención a esto, que aparece seno de tita sobre tita o seno de x sobre x, y pone el chip de pongo que el límite de eso da 1, y no le presta atención a la tendencia de la variable. Acá, cuando tita tiende a 1, puedo hacer reemplazo directo sin problema. Me queda seno de 1 sobre 1, seno de 1. ¿Qué número espantoso es seno de 1? No importa, pero es seno de 1. Así que tengan cuidado con eso. De mirar bien qué está escrito para después hacer una conclusión. Bueno, les ¿Por qué decía, quedó 1, profe? Entonces. ¿por qué seno de 1 acá? No, abajo. Esto, Sí, ahí. porque tita tiende a 0. Ok. Por eso, es prestar atención a lo que está escrito. Insisto, es común que muchas veces cada vez que aparezca seno de tita sobre tita, todo eso digan, esto tiende a 1. Y no, pará, primero hay que ver a qué tiende la variable. Si la variable tiende a 0, sí, pero si la variable tiende a 5, no, eso tiende a seno de 5 sobre 5. Chau.
Si la variable tiende a 1, seno de 1 sobre 1. Puedo hacer reemplazo directo. Eso, prestar atención nada más. Ser cuidadosos. Bueno, les decía que todo eso que yo hice ahí, bastante desprolijo, está acá. No va a haber problemas de que les quede bien escrito. Bueno, y ahora vamos a esto. Vamos a probar que al momento de calcular la derivada del seno de x, es coseno de x. Acá justamente tengo que probar esto. No es que tengo que aplicar alguna de las reglas que vi antes, de que tengo un producto, de que tengo una suma, de que tengo una división. No. Esto es como un empezar de cero, como lo hicimos para las funciones exponenciales, y ver de cómo tengo que concluir esto que se supone que ya es correcto, digamos. Tengo que probar que la derivada del seno es el coseno. Cuando entonces no tengo ninguna regla que me ayude, porque justamente esto va a ser una nueva regla, para calcular la derivada que voy a tener que hacer. ¿El cociente incremental? Sí, eso, qué lindo. Límite. En un examen, si no toman esto, ¿tendríamos que demostrarlo? O sea, si no hay esa igualdad, ¿tenemos que hacer todo eso? En un examen de práctica yo no te voy a pedir que esto me lo demuestre porque vos lo vas a usar. En un examen de teoría yo te voy a decir probar que la derivada del seno es el coseno y vas a hacer todo lo que yo estoy haciendo acá abajo. Sí. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de seno de quién? Para calcular la derivada del seno de x. A más h. Bueno, como es seno de x voy a poner x más h. Después, menos seno de x. Sobre después, Sobre h. sobre h, listo. Acá, digamos, estoy haciendo el cálculo de no me quiso escribir, seno de x, la derivada. Estoy haciendo eso, ¿no? Bueno. Y uno dice acá, ¿de qué me disfrazo? ¿Qué hago? ¿Multiplicar por su conjugada? Bueno, esa puede haber sido una opción en función de cómo lo vimos al ejercicio de recién, pero no va a ser algo que me sirva acá. Hay una identidad que se puede usar ahí. El seno de la suma, ¿vos sabés? Muy Seno bien. de x, El seno de x por el coseno de x. seno de x por seno de h más... No me acuerdo si era menos o más ahí. Igual. No, creo que era más. A ver, ¿qué me dice José Luis? Que no sé qué dice. Sería seno de x por seno de h o más. Es seno de x por coseno de x más No, el menos. no. Seno de x por... Cosenos de h más coseno de x más Ahí seno de apareció h. la voz autorizada. Muy bien. Seno de x por coseno de h más... Coseno de x por seno de h. Sen cos más cosen, el seno de la suma. El coseno de la suma, cos menos sen. Bueno, cosas que uno va aprendiendo desde el ingreso. Así que préstenle un poquito de atención a esas fórmulas trigonométricas fáciles, seno y coseno de la suma y de la resta. Bueno, sen cos más cosen, y me falta esto, menos seno de x sobre h. ¿Y ahora qué hago? Factor común, tal vez. Sí. Podríamos de este y de este sacar factor común y nos quedaría seno de x por ¿quién? Menos x más coseno de h. No, menos x no. No, menos 1, perdón. Bueno, Claro, entonces me queda coseno de h menos 1, lo escribo así para que la resta quede ahí en el medio, más, esto lo dejo tal cual, coseno de x, seno de h, y después tendría que escribir todo sobre h, ¿no es cierto? No va a ser la idea. Voy a distribuir en esta suma el sobre h, y a propósito,
lo dejo en el lugar que me conviene, ¿no? En vez de escribir todo sobre H, voy a escribir esto sobre H y esto sobre H. Pero a la vez, a propósito, lo voy a dejar acá y lo voy a dejar acá. A propósito. ¿No? Uno sabe muy bien, cuando yo tengo A por B sobre C, yo esto lo puedo escribir como A por B sobre C. O puedo escribirlo como A sobre C por B. Es lícito. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. En vez de dejar todo un sobre C, lo acompaño a aquel factor que me conviene que acompañe ese sobre H. Eso estoy haciendo. Vengo acá. Tengo el límite de todo esto. ¿Qué podría aplicar acá? Puedes ver las tendencias. Ya. Sí, puedo ver las tendencias. Vamos a escribirlas con color, ya que estamos en las tendencias. Bien. Cuando H tiende a 0, ¿a qué tiende seno de X? Seno de X, ¿Por qué? porque lo que tiende a cero es H y en el seno de X, no de H. Perfecto. Seno de X no depende de la variable H, donde la variable H es la variable del límite. O sea que para H esto es como una constante. O sea que como constante tiende a ella misma. Cuando H tiende a 0, ¿esto a qué tiende? ¿A 0? Cero. Lo vimos recién. A 0. Fantástico. Cuando H tiende a 0, ¿a qué tiende coseno de X? A lo mismo. A lo Coseno de mismo, porque la justificación es exactamente la misma de recién. No depende de H, o sea que para H, coseno de X como una constante. Y cuando H tiende a 0, ¿esto a qué tiende? A 1. A 1. Entonces el resultado final sería seno de X por 0 más coseno de X por 1, conclusión de esto, coseno de X. Entonces estamos concluyendo lo que supuestamente teníamos que estar probando, que es que la derivada del seno es el coseno de X. Fantástico. Ya tenemos una regla más. Bueno, acá va a estar bien escrita, ¿no? Es más, van a estar estas tendencias, o sea, la presentación es mucho más linda de la que la hice yo recién. Obviamente que la conclusión es que la derivada del seno es el coseno. Lo que les va a quedar a ustedes como ejercicio de práctica, en realidad, es que demuestren estas dos propiedades más que van a sumarse a las reglas que estábamos ya conociendo. La derivada, estas dos. La derivada del coseno es menos seno, y para demostrar esta regla van a hacer el límite del cociente incremental. Y van a demostrar que la derivada de la tangente secante cuadrado. Pero yo tengo que ser inteligente para demostrar esto, que lo vamos a hacer juntas eso. Este ejercicio para el lector. Y en este caso, la derivada de la tangente, ¿cómo la puedo pensar? Como la derivada de la división del... Como seno sobre el seno. La derivada de la división ¿entre quién? Seno sobre coseno. ¿Por qué me decís por el coseno? Me suena mejor. Suena seno sobre el coseno, eso. ¿Y acá qué haría? Y ahí la regla de la división te quedaría la derivada el del numerador la por la derivada, derivada del denominador. la La derivada derivada del numerador por el denominador por el denominador, sin derivar. menos Entonces, la derivada del numerador, la derivada del seno, ¿quién dijimos que era? coseno de X. Coseno de X. Pero como lo voy a multiplicar por este sin derivar, me va a quedar coseno de X por coseno de X. O sea, Seno cuadrado de X. sí señor. La fórmula dice menos el de arriba sin derivar
por la derivada del de abajo. La derivada del coseno. Menos seno de X. Menos seno. Entonces, como tengo menos seno de X por otra vez menos seno de X, más seno cuadrado de X. ¿Y abajo qué pongo? Coseno de X Coseno de X al cuadrado. Bien. Y entonces, esto que es igual. a 1 puede ser. Claro, lo que estuvimos viendo recién, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? En algún lado. Por acá arriba. Seno cuadrado de un número más coseno cuadrado de un número es 1. Y eso es justamente lo que me está quedando a mí. 1 sobre coseno al cuadrado de X. Y como yo sé que la secante es 1 sobre coseno, y acá lo que tengo es el cuadrado de eso, lo que tengo es entonces secante al cuadrado de X. La fórmula. O sea, por eso digo, hay que ser astuto porque no hay que aplicar la definición del límite del cociente incremental para la función tangente, porque si ya aprendí a derivar el seno, ya aprendí a derivar el coseno, uso esos recursos para que la derivada de la tangente la pueda encontrar de una manera mucho más simple. Así que otras dos que se suman a la lista de las derivadas que voy conociendo, ¿no es cierto? Esa sección, que sería la 3.3, tiene también todo un abordaje de ejercicios. Esos ejercicios, yo los puse acá en este otro archivo que se llama regla de la cadena, pero en realidad es porque regla de la cadena viene a posterior, que sería la sección que sigue de este PDF. El principio de este PDF tiene como ese resumen de lo que hasta ahora venimos viendo, de las derivadas que veníamos conociendo, de este límite que para nosotros va a ser importante y de las derivadas de las trigonométricas hasta ahora. Pero con este límite se usan o se trabajan muchos ejercicios de práctica. Yo lo que quería era justamente mostrarles cómo se trabaja en ese tipo de ejercicios donde si bien tienen un parentesco con este límite, no son tan iguales. Para que entiendan un poco la estrategia de resolución. Eso, ¿no? Vamos a verlo y después, ¿qué hora es? Las 2, bueno, dentro de un rato hacemos el cortecito habitual. Miren esta situación. Tengo que determinar el límite cuando x tiende a 0 de seno de 7x sobre 4x. ¿Saben qué pasa muchas veces? A propósito, lo voy a dejar ahí. Ahí, para que no se vea tanto la parte de la resolución. Muchas veces todos salen diciendo, a mí me dio esto, a mí me dio esto, a mí me dio esto. Todos salen contentos porque a todos les dio el mismo número, pero la mitad está bien hecho y la mitad no. ¿Cuál podría ser una idea acá? Multiplicar por 7 cuartos. 1 sobre 7 cuartos. Bueno, ponele. Puede ser que ahí, si vos tenés, por ejemplo, en el denominador 7x, ahí eso va a ser 1. Y creo que ahí tenía que hacer que sea el denominador 7x. Se pasaba el 4 multiplicando, estaba el seno, adelante el seno y algo así. Creo que era. Bueno, me mareé, en el medio me mareé, en la explicación me mareé. Pero va a tener que ver con buscarle la vuelta de meter algún numerito, algo vamos a tener que hacer con eso. Pero muchas veces quieren aplicar una propiedad que no existe. Muchas veces piensan que este escalar de acá lo sacan afuera y les queda 7 cuartos por seno de x sobre x, y entonces como seno de x sobre x tiende a 1, cuando x tiende a 0, el resultado de esto es 7 cuartos. Entonces, la verdad es que el resultado es 7 cuartos, pero si lo hago así está pésimo. Porque no hay ninguna propiedad que a mí me diga que yo puedo sacar ese escalar de acá afuera.
Este escalar se queda ahí. No lo puedo sacar porque se me ocurre y porque me parece que está buenísimo que salga. Entonces tengo que buscar estrategia. La estrategia, ahora sí, voy a achicar un poquito para que podamos ver todo lo demás. La estrategia viene por, antes de calcular el límite, tomar esta expresión y reformularla un poquito. La voy a acomodar a mi gusto, porque la idea ¿cuál va a ser? Dejar que 7x, que es el argumento sobre el cual está aplicada la función seno, aparezca también en el denominador. Entonces yo tengo seno de 7x, así, dividido 4x. Yo quiero que debajo de la expresión de seno de 7x aparezca 7x. La x aparece. Este 4 que está acá, puedo escribirlo acá. Pongo seno de 7x. Todo esto es con un por. El x. Y como necesito que aparezca 7x, si lo hago aparecer al 7 acá, lo tengo que hacer aparecer también acá. Es multiplicar y dividir por 7, para que la expresión original no cambie, ¿no? Este 7 yo lo cancelo con este, vuelvo para atrás y tengo la expresión original. Cuando llego a esa expresión, fíjense lo que vamos a hacer. Ahora sí digo, voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la expresión que me dijeron. Bajo este cambio, este 7/4 es una constante que puede salir afuera del cálculo del límite. Y tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 de seno de 7x sobre 7x. En principio, así como está planteado, yo no tengo permiso a decir que este límite vale 1. Del límite que tengo permiso a decir que vale 1 es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Acá aparece x, acá aparece x, acá aparece x. No es lo que pasa acá. Acá aparece x, pero acá aparece 7x y acá aparece 7x. No aparece lo mismo. Entonces lo que se hace es una sustitución. Vamos a llamar tita, o con el nombre que uno quiera, a la expresión 7x. Entonces voy a hacer ese paso intermedio. Me queda el 7/4 por límite. Si yo cada vez que aparezca la expresión 7x lo voy a reemplazar por tita, la función queda escrita así, seno de tita sobre tita. Pero como ahora va a quedar escrito todo en función de tita, el límite va a tener que ver con la variable tita, no x. Lo que pasa es que ahora tengo que decir a qué tiende tita gracias a este reemplazo. Entonces, si la variable anterior, que era x, tendía a 0, digo, ¿a qué tiende tita? Y si x tiende a 0, vengo acá y digo 7x tiende a 7 por 0, que es 0. Es decir, que la variable tita tiende a 0. Tengo que dejar expresado todo en función de tita. ¿Se entiende lo que se hizo? A algo se lo reemplazó por una expresión nueva para que cambie la variable en juego, y esa variable en juego es la que va a tender a algo. Y el tender a algo dependerá de justamente cuál fue la sustitución planteada. Cuando la variable vieja tiende a 0, la nueva variable, ¿a qué tiende? Y bueno, ¿de dónde sale eso? De la sustitución planteada. Cuando la variable vieja, que es x, tiende a 0, 7x también tiende a 0. Eso hace que la variable nueva también tienda a 0. Por eso aparece este término de acá, que es el que sigue. Entonces, este límite exactamente sé que es 1 y 7/4 por 1, 7/4. ¿Estamos? A ver, hagamos uno muy parecido. Demasiado. Límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de 3x sobre x. Si yo quiero calcular eso, ¿qué les parece que debería hacer?
te tiene que quedar el seno de 3x sobre 3x. Bueno, el 3 acá abajo no aparece, la X sí. ¿Qué hago? Poner 2/3 por seno de X. No, No, no te pero quedaría lo mismo. si yo pongo este 3, Ah, lo que tenés que pon- poner un 3 abajo, puede ser. el 3 abajo ya lo puse. ¿Dónde está la X? Acompañando la X. Bueno, lo pongo ahí, en vez de donde lo puse recién. Pongo acá. ¿Y dónde tengo que poner otro 3? 3/2 tenés que hacer. Claro, eso, acá. Este 3 acá. Acá o acá adelante, es lo mismo. Es lo mismo. Claro, te quedaría 6 seno Sí, a ver, del 3x quedaría sobre límite 3x. cuando X tiende a 0 de 6 por seno de 3x sobre 3x. Hasta ahora vengo teniendo eso. ¿Qué debería hacer ahora? Decir que tita vale 3x. Sí. Ahora llamaría tita a 3x. Tiene que ser el Entonces, límite cuando tita tiende a 0. bueno, ¿y de dónde sale que tita tiende a 0? Porque 3x, reemplazando 3x por 0, tiende a 0. Bueno, la idea es esta. Cuando x, que es la variable vieja, Eso se tiende a aclara, ¿no? 0, la idea es que esto tiende a 0 y entonces tita tiende a 0. Ahí sí. Entonces me queda el límite cuando tita tiende a 0 de 6 por, ¿qué más? El seno de tita sobre tita. Eso. Eso se aclara en el ejercicio, ¿no? Esto sí. Esto quedaría acá. Bueno, conclusión de esto. Sí o sí, luego hay que llegar a eso, o uno puede poner que ahí ya es 1. O sea, Acá, bueno, esto ya, la idea es que uno cuando encuentra esta situación dice esto tiende a 1, porque tita tiende a 0, resultado final de eso, 6. 6. Fue hacer algo re contra igual a lo que hicimos recién, pero en otro ejercicio. Pasa ahora que yo puedo decir algo ya un poquito más general, para no estar dando tantas vueltas con esos ejercicios con sustituciones. Se puede probar que esto es menos de un renglón, que si estoy en esta situación de una función que tiende a 0 en la tendencia de la variable a, si tengo el límite cuando x tiende a de seno de f de x dividido f de x, el resultado de todo esto es 1. Tengo seno de algo dividido el mismo algo. Seno del argumento que se repite abajo el mismo argumento. Todo esto, voy a decir que tiende a 1, si en la tendencia de la variable, esa expresión repetida es la que tiende a 0. La versión simplificada que estuvimos viendo desde el principio me decía, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, esto es 1. Entonces tenía argumento y lo que aparece en el denominador, la misma cosa, que es un poco lo que también se repite acá, de tal manera que cuando x tiende a 0, todo esto tiende a 1. ¿Qué es lo que se amplía acá? Que voy a poder decir que toda esta fracción tiende a 1 en la medida en la que esta expresión repetida, que es la de f, sea la que tienda a 0 en la tendencia de la variable. Para demostrar esto, lo que hay que hacer en esencia es hacer lo que hicimos recién en el ejercicio, hacer una sustitución, que es lo que les voy a plantear acá. La demostración, que es esto, nada más, tiene la siguiente justificación. Cuando quiero calcular este límite, voy a sustituir y voy a llamar a f de x con otro nombre. Ese otro nombre, o al menos esta es la propuesta, ese otro nombre es mu. Mu. Acá me salió una u, es un mu. Entonces,
me queda seno de mu dividido mu, fantástico. Y ahora digo, la nueva variable, ¿a qué tiende cuando la variable vieja tiende a A? Y bueno, cuando x tiende a A, esta expresión se supone que yo tengo el dato de que tiende a 0. Entonces, cuando la variable vieja tiende a A, como f de x tiende a 0, voy a poner mu tiende a 0. Por eso que queda esta expresión que nosotros ya conocemos que el límite vale 1. O sea, que si yo tengo una expresión como esta, límite, cuando x tiende a 1, de seno de x menos 1 sobre x menos 1, yo acá voy a poder decir que todo esto tiende a 1 sin problemas. ¿Por qué? Porque tengo seno de algo dividido el mismo algo. Estoy respetando esta estructura. Y es tal que cuando tengo la tendencia de la variable, esa expresión repetida tiende a 0. Fíjense, cuando x tiende a 1, ¿a qué tiende x menos 1? A 0. A 0. Entonces tengo seno de algo dividido el mismo algo, donde ese algo tiende a 0 en la tendencia de la variable. Ante esa situación, todo el combo tiende a 1. Otra. Límite. Cuando x tiende a menos 2, del seno de x más 2 dividido x más 2. Tengo seno de algo dividido el mismo algo. Se respeta este combo. Fantástico. Y es tal que esa expresión repetida tiende a 0 en la tendencia de la variable, porque cuando x tiende a menos 2, x más 2 tiende a 0. Con toda esa justificación voy a poder decir que todo eso tiende a 1. ¿Estamos? Entonces, cuando uno ve este teorema, ahora la cosa es mucho más rápida. Directamente, gracias a ese teorema, el ejercicio que habíamos visto al principio, ¿cuál era? ¿Con 7/4 era? Sí. 7x dividido 4x. Ante esa situación, yo le voy a decir, límite, cuando x tiende a 0, de seno de 7x sobre 4x, ¿no? Por supuesto que tengo que lograr que en el numerador, donde en realidad el argumento del seno sea lo mismo que aparece en el denominador, el artilugio de multiplicar por aquel número apropiado lo voy a tener que hacer. Límite cuando x tiende a 0 de 1/4, 7, seno de 7x sobre 7x. Yo directamente con esta justificación, porque uso este teorema, voy a decir, esto tiende a 1, porque 7x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces directamente esto es 7/4. No va a hacer falta, aplicando bien este teorema, hacer esa sustitución que estuvimos haciendo en el ejercicio anterior. Tengo que aplicar bien a esto. Tengo que tener mucho cuidado. Y hay otro más, que es este. Este es un poquito más difícil, que también se lo comparto así por completo. Cuando x tiende a 0, no puedo hacer reemplazo directo. Me encantaría hacer reemplazo directo. Sucede que tanto numerador como denominador, los dos tienden a 0. Entonces, a mí me encantaría que debajo del seno de 3x aparezca 3x y debajo del seno de 4x aparezca 4x. Porque esos combos, gracias a que la variable cuando x tiende a 0, tanto 3x como 4x, las dos tienden a 0. Entonces ustedes van a ver la estrategia que está expuesta acá, pero se la voy como contando de a poco. Como yo tengo esto, seno de 3x sobre seno de 4x, yo podría decir, en vez de escribirlo así, lo escribo así. Yo quiero que abajo del seno de 3x aparezca 3x. Lo pongo. Entonces, ¿a dónde lo tengo que poner? Acá.
Si multiplico o divido por una expresión, necesito que la cosa no cambie originalmente. Entonces, si divido por 3x, multiplico por 3x. Y este x que está acá, que está en cohete perdido, en vez de dejarlo en el numerador, lo dejo en el denominador del denominador. Y acá necesito que aparezca un 4. Entonces, aparece el 4 acá y aparece el 4 acá. Esto, ahora sí, tiende a 1, porque cuando x tiende a 0, 3x tiende a 0. Esto también tiende a 1, porque cuando x tiende a 0, 4x tiende a 0. Y resultado final de esto, 3/4. ¿Estamos? O sea, esta sería la expresión correcta donde uno va escribiendo los límites, pero digo, veo cómo lo voy originando a ese cambio para poder aplicar el teorema de recién. ¿Estamos? Todos artilugios matemáticos que me van a ayudar a calcular este tipo de límites que están centrados en esa sección 3.3. Como que queda medio al pasar y cada uno tiene su propia complicación. Acá no era solo que aparezca un número debajo de los senos que había, sino que también tenía que aparecer la x, que no estaba apareciendo. Este, digamos, fue un artilugio un poquito más difícil. Y este es más todavía, este es bastante más raro. No vamos a molestar con este tipo de ejemplos tan difíciles, no es la idea, pero podría. ¿Qué sé yo? Fíjense esto. Cuando x tiende a 0, hago reemplazo directo y me doy cuenta que me queda un 0 sobre 0. ¡Qué bien! Propuesta. Divide cada uno de los términos por x para que me quede esto. Entonces acá arriba este término ya tiende a 1 seguro. Y acá abajo tengo que hacer aparecer un 3. Lo hago aparecer para que después vea combos donde digo esto tiende a 1, esto tiende a 1 y tengo el resultado ya cocinado. Este es el más difícil. Este es el más difícil. Sepan que existen este tipo de situaciones donde tengo que aplicar estrategias algebraicas a veces más complicadas. Yo me quedaría también con esta, digamos, de las complicadas que pueden aparecer en la práctica puede aparecer esta. Y a lo mejor alguno perdido, uno solo, parecido a este. Pero si hay, debe haber uno solo, no se preocupen. Bueno, ¿les parece si hacemos un cortecito acá antes de empezar a arreglar la cadena? Dale. Sí, re. ¿Re? Dale. Nos encontramos en 10, bueno, a las 2:30. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Bárbaro.